o de reservistas, no tengo claro ahora mismo exactamente, pero bueno, sé que ha sido la cafetería, digamos, la cafetería del campamento del ejército israelí que había por allí, la brigada, eh, por la brigada Golani o alrededor de ahí. Y habría 4 muertos, como dice, y 67 heridos, todos militares, hasta donde yo conozco. Ha sido un, ha sido un ataque importantísimo, el ataque más fuerte realizado por parte de Hezbollah, que más bajas incluye. De todo, vamos, yo creo que, bueno, no de la historia, porque ha habido, quiero decir, cuando Israel ocupaba el Líbano, hubo ataques bastante más gordos. Por ejemplo, contra el de los cuarteles generales que tenía Israel en Tiro, cuando ocupó esa ciudad. Pero sí que digamos que es el ataque más grande que ha habido seguramente desde los años 90 contra Israel por parte de Hezbollah. Esto, bueno, se enmarca en una dinámica en la que Hezbollah, a pesar de que ha sido golpeada de manera muy fuerte en su cúpula, ya ha perdido muchos de sus mandos, ¿no? Con una gran resiliencia, con una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias y que sigue, digamos, teniendo capacidad de desenvolverse y no solo continuar con la escalada militar y con los ataques alrededor de la frontera, sino de ampliar y profundizar esos ataques, tanto geográficamente, ¿no? A nivel, digamos, horizontal como a nivel vertical, esa escalada militar. Hemos visto hoy mismo que estáis hablando de esos ataques sobre Haifa, en general, mayores ataques por parte de Hezbollah durante estos días y especialmente hoy sobre esta ciudad. Básicamente, incluso, bueno, de manera. Hezbollah ha llamado precisamente también a la población, ¿no? A mantenerse lejos de instalaciones militares israelíes, ¿no? Tanto en Tiberias como en Haifa, por ejemplo. Como vemos aquí, pues ahora mismo, en esta mayor intensidad de los combates, Hezbollah está consiguiendo penetrar, encontrar agujeros en la defensa antiaérea israelí y empezar a infligir bajas significativas a Israel. Así que habrá que ver cómo se desarrolla, en qué términos sigue planteando la cuestión Israel, que se está hablando, por ejemplo, ahora en el canal 12 de una propuesta de alto el fuego en el Líbano, pero es algo que es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos ya había abandonado en principio. Así que bueno, por ahora también se ha hablado, por ejemplo, de que Israel, los mandos políticos de Israel habrían ordenado al ejército que pararan de bombardear Beirut. Esto se marcaría y tendría sentido por esas negociaciones o ese intento, digamos, de Israel de llegar a algún tipo de acuerdo. Esto me parece quizá prematuro por el momento, pero es lo que se está hablando en los medios israelíes. Y de hecho, digamos, lo que dice el Canal 12, por ejemplo, como condiciones que exige Israel es, en primer lugar, hacer cumplir la resolución 1701, que exige el desarme de todos los grupos armados en el Líbano, lo que implica Hezbollah, y que ninguna fuerza armada, aparte de la UNIFIL, ¿no? Las fuerzas de la ONU, y las fuerzas libanesas estarán al sur del río Litani. Es decir, ni las fuerzas israelíes ni Hezbollah podrían estar dentro de esa área, ¿no? Israel insistirá que Hezbollah sea desarmado por completo, de conformidad con la resolución, algo que considera que puede hacer con mucha influencia tras los éxitos obtenidos en el Líbano. Otro requisito que se impone en esta propuesta de alto el fuego, ¿no? Es supervisión internacional de la frontera entre Líbano y Siria para evitar la llegada de armas al Líbano. Es decir, se ampliaría las misiones, por ejemplo, que hay en la ONU al sur del Líbano o en la zona de amortiguamiento entre los altos del Golán a Siria, a una nueva, digamos, misión de cascos azules que se situaría entre los pasos fronterizos del Líbano y Siria. Esto es evidentemente algo que es inaceptable tanto para Irán como para Hezbollah, que es de donde reciben los suministros militares vitales. Vamos, sería como pedir un bloqueo naval sobre Israel en estos términos. También se habla de presencia de inteligencia israelí y derecho a actuar militarmente en el Líbano y en la frontera entre Líbano y Siria. Bueno, digamos, esta exigencia eh, ya es de un nivel evidentemente apabullante, que plantea pues una práctica ocupación militar de Israel
y derecho a violar la soberanía del Líbano un poco como quiera y considere. Eh, y bueno, evidentemente, como de nuevo es una propuesta de no comienzo, de no negociación. También se habla aquí de la capacidad de entrar militarmente al Líbano cuando sea necesario. De nuevo, como digo, por un lado hablan de cumplir la resolución 1701 y por otro lado hablan de términos que van en contra, abiertamente, contra esa propia resolución por parte de Israel. Pero bueno, Israel se siente fuerte. Israel considera que con los éxitos que ha conseguido puede poner sobre la mesa una serie de exigencias que le aseguren, digamos, su capacidad de desarmar totalmente a Hezbollah, eliminar a la milicia tal y como es, como partido de la resistencia, y por lo tanto dejar desnudo a Irán, ¿no? Dejarle sin su capacidad de tener ese segundo golpe. Y vamos, es, digamos, buscar mediante un acuerdo político, un acuerdo de alto al fuego, lo que quiere conseguir ahora mismo militarmente y que ya está buscando conseguir. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente, esto no va a llegar a ninguna parte como tal. Y si Israel quiere conseguir esto, lo va a tener que conseguir por medios militares. Y ahora mismo estamos viendo que está teniendo mucha dificultad para ello. Así que bueno, a ver, veo que habéis hecho ya alguna pregunta sobre precisamente el tema de los cascos azules, que hay alguna noticia interesante también que comentar. ¿Sabéis en dónde están y qué hacen los cascos azules desplegados por esa región? Vale, los cascos azules, que es la misión de la UNIFIL, básicamente es una misión que busca cumplir la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa resolución, lo que, como comentaba antes, era el desarmamento de todas las milicias en el Líbano y que no hubiera presencia de Hezbollah ni del ejército israelí en la parte sur del Líbano, lo que es por debajo del río Litani. Esa resolución, pues bueno, digamos, esta misión de los cascos azules tiene el propósito de mantener la calma en la frontera. Es decir, de avisar, de monitorizar y de mantener esa vigilancia para informar al Consejo de Seguridad e impedir en la medida de sus capacidades esos enfrentamientos armados y escaladas militares, ¿no? Tiene, digamos, un mandato pues bastante estrecho, no tiene capacidad de intervenir militarmente en general y es una misión que precisamente se dedica a eso, a mantener la vigilancia y la monitorización sobre el terreno. Habitualmente lo que hace es, como estamos viendo ahora, quedarse en las posiciones donde están. Digamos, eso sirve de cierta disuasión a que haya combates en esas zonas en las que tienen presencia, porque podrían salir heridos o podrían verse afectados por esos combates. Como estamos viendo, Israel ignora bastante esta situación. Y la otra opción es que se acuartelen, que es cuando los combates se recrudecen, ¿no? Se ponen muy violentos y existe el peligro de que las propias tropas de los cascos azules se vean en una situación de cruce de fuego, pues acuartelarse en sus búnkeres, en sus posiciones, para evitar daños, ¿no? En general, eso es a lo que se dedica la UNIFIL. Es, digamos, principalmente fue una misión que se interpuso en 2006 como intento de Estados Unidos y de Israel de ver cumplidos parte de sus objetivos de desplazar a Hezbollah, un intento, digamos, a través de la intervención de la ONU de asegurar sus posiciones ante la derrota que supuso la guerra de 2006. Y hoy en día, pues están siendo, en las circunstancias actuales que son distintas, ¿no? En un intento nuevo de invasión de Israel del Líbano, están siendo un obstáculo para los intereses de Israel. Israel, por eso, igual que ha ocurrido con la UNRWA en la Franja de Gaza, está atacando a los efectivos de los cascos azules. Estamos viendo momentos de bastante tensión. Han atacado el cuartel general, han atacado posiciones alrededor de la frontera, que por ejemplo donde había 70 cascos azules de Irlanda, a los que Israel exigió que se movieran, que desalojaran la posición para que ellos pudieran tomarla, porque era una posición bastante importante, que además estaba cerca de una zona de combates con Hezbollah, donde sufrieron varias emboscadas, y han llegado a amenazar, ¿no?, a punta de cañón con los tanques a esas tropas y han exigido al gobierno irlandés que retire esas tropas. El gobierno irlandés ha respondido en varios comunicados, ¿no?, por un lado diciendo que esas tropas
ellos no tienen el mando sobre las mismas, están sujetas al comandante de Naciones Unidas en el terreno y por lo tanto ellos no tienen nada que decir a ese respecto y además digamos que defienden digamos el cumplimiento de esa misión. Dentro de esos combates lo que hemos tenido es que Hezbollah sí que ha pedido a sus combatientes que no disparen en la dirección en la cual están posicionados los cascos azules, digamos en un intento de muestra de buena voluntad, de que ellos no quieren que salgan heridos y que es, digamos, Israel quien rompe los acuerdos internacionales. Aquí Hezbollah, como siempre, quiere jugar dentro de esos matices, dentro de ese marco del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU para mostrar que ellos sí que son un actor responsable, ¿no? Y bueno, por el momento, pues lo que hemos visto es que precisamente Israel ha llegado incluso a utilizarlos como escudos humanos, ¿no? Para defenderse, para utilizarlos como cobertura para atacar a Hezbollah. Por el momento, pues también hemos tenido fricciones, evidentemente, más allá de Irlanda, porque debido a esos ataques durante las últimas días, básicamente ha habido comunicados conjuntos por parte de Francia, de España, también, por ejemplo, de Indonesia. Indonesia, 2 de sus soldados han sido heridos en el terreno. Indonesia pues también participa en esta misión. También participa India. India, por ejemplo, ha sido de los pocos países que no han participado en un comunicado conjunto. Alemania tampoco ha querido participar de comunicados. Alemania en este caso no tiene tropas desplegadas, pero sí que, digamos, en el marco de la Unión Europea sí que se han presentado comunicados y ellos se han echado a un lado. Pero especialmente, si no recuerdo mal, han sido, por ejemplo, España, Francia, Indonesia, Italia, que son países que tienen una contribución bastante importante en el terreno a las tropas de los cascos azules. Y ha mostrado quejas y, por ejemplo, ha habido esos llamados de embargo de armas, entre comillas, digamos, se ha utilizado de cierto modo un lenguaje grueso por parte de España y por parte de Francia, pero la realidad es que ese lenguaje grueso no se ha traducido en acciones reales. Es decir, ni España ni Francia han impuesto un embargo de armas a Israel, ni siquiera, digamos, han cancelado contratos o han parado de vender armas a Israel. De hecho, bueno, estaba este momento, digamos, hilarante del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que decía, creo que era el 11 de octubre, que decía hemos dejado de vender armas a Israel desde el 7 de octubre. Pero no decía el año. Entonces, dando a entender que era 2023, por la conciencia colectiva que hay del 7 de octubre, pero en realidad pareciendo más que se refería a 2024, porque el 7 de octubre fue hace 4 días, ¿no? Con respecto a esa fecha. Una situación un poco ridícula, pero bueno, en realidad si buscas, digamos, dentro del ministerio, hasta ahora no hay ninguna constancia de que España haya dejado de vender armas a Israel. Vale, veo que habéis acumulado bastantes preguntas por aquí, voy a ver si hay algo que contestar. Esto es lo que dicen en otras partes como el derecho a la defensa de Hezbollah, ¿no? No sé a qué te refieres, pero bueno, sí, es decir, Hezbollah lo que ellos defienden es el derecho a la defensa del Líbano y que ellos, digamos, representan ese partido de la resistencia que se atreve a combatir a Israel como invasor frente a las Fuerzas Armadas libanesas que, como vemos, a pesar de que han sido atacadas ya en varias ocasiones, de hecho, si no recuerdo, ha habido como mínimo 2 soldados libaneses muertos por los ataques israelíes, pero por el momento las Fuerzas Armadas libaneses no intervienen en el conflicto. Además, digamos, los momentos en los que han sido heridos han sido momentos de intentos de rescate de población local, cuando han intentado realizar evacuaciones o, por ejemplo, junto con, incluso con la Cruz, no sé si la Cruz Roja o en este caso sería más bien, estarán ambas supongo, pero la Media Luna Roja también. A ver, hay un vídeo que muestra un enclave subterráneo de Hezbollah al lado de la base de UNIFIL, porque la ONU no ha hecho nada con ello. Esa información yo no la tengo aún bien chequeada. He visto que ha habido una publicación por parte de un periodista israelí, bueno, los empotrados, básicamente periodistas que van junto con el ejército. Después, me hace un poco de gracia esto de los empotrados, que después son los primeros que se quejan de que había periodistas en el ataque del 7 de octubre. Bueno, pues claro, es decir, estaban, digamos, informando de lo que había sobre el terreno. Esa gente ni siquiera les dieron, digamos, el tip anterior de que se iba a realizar el ataque. Pero, sin embargo, el de Fox News, por ejemplo, sí que, digamos,
va totalmente empotrado con el ejército israelí y realiza y participa, digamos, informando de la invasión en primera plana. Y ahí pues parece ser que hay periodismo que es aceptable y periodismo que no es aceptable, ¿no? Eh, mm, vale. A ver. Por lo tanto, bueno, el tema del túnel, veo que hay gente que dice que es falso, yo no lo tengo claro. Esos túneles, pues bueno, al final podría ser de Hezbollah, podría ser un túnel subterráneo para un búnker de la propia UNIFIL. Si puedo chequear esa información, la diré, pero vamos, que igualmente, bueno, digamos que puede ser, digamos, dentro del marco de las Naciones Unidas algo condenable, evidentemente, dentro de ese marco, y también puede ser algo, pues que dentro de la defensa, del derecho a la defensa y dentro de que Hezbollah esgrime, pues bueno, no considera legítima la participación de la UNIFIL, que es como una ocupación extranjera, como otras ocupaciones que haya hecho las Naciones Unidas, pues sería totalmente legítimo la utilización de ese tipo de herramientas, ¿no? De infraestructuras. El aeropuerto de Beirut está funcionando, pregunta el Díaz. Hasta donde yo sé, por el momento está funcionando, pero por ejemplo Israel ha bombardeado la carretera que conduce al aeropuerto. Eh, de hecho está funcionando porque ayer hubo la visita del presidente del Parlamento iraní al Líbano, a Beirut concretamente, ¿no? El presidente del Parlamento iraní, Kalibaf, fue uno de los candidatos a la presidencia iraní recientemente, en las elecciones de junio. Es una personalidad bastante conocida, él fue alcalde de Teherán y tiene un peso, pues eso, muy significativo dentro de la política iraní y digamos que representa los sectores más del establishment neoconservador, es decir, de la Guardia Revolucionaria, ¿vale? Digamos, es de los sectores halcones dentro del panorama político iraní y Calibaf, pues es la tercera autoridad del Estado, podríamos decir, ¿no? Como representante del poder legislativo del Estado y voló, él sabe, bueno, él estuvo en la guerra Irán-Irak en los años 80, tiene experiencia militar amplia, él voló el avión, él mismo lo dirigió para llegar a Beirut. Y en Beirut, bueno, hizo, digamos, todo un viaje por el barrio de Dajilla para ver la destrucción de la ciudad, para hablar con los locales, para mostrar su apoyo a la sociedad libanesa y a Hezbollah. Y bueno, pues digamos un acto político de peso y bastante importante y una muestra, digamos, de ese interés por parte de Irán y de apoyo, ¿no? Bastante interesante. Además, pues bueno, teniendo en cuenta los ataques que ha habido por parte de Israel y las amenazas, digamos, de que no permitirían que ningún avión que pudiera llevar armas llegara a Beirut. Entonces, pues bueno, manda un mensaje bastante fuerte. A ver, preguntan por aquí también. ¿Es cierto que Hezbollah ha utilizado un dron muy avanzado tecnológicamente y ha eliminado cientos de soldados que han matado a un jefe militar, un tal Herzi Halevi? Herzi Halevi es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿vale? Es decir, el máximo militar de Israel. He escuchado rumores de que Halevi estaba en ese lugar cuando se ha dado el ataque, pero no tengo absolutamente nada confirmado y menos por parte de medios israelíes. Por lo tanto, yo ahora mismo no le doy ninguna credibilidad a ese rumor mientras especialmente los medios israelíes no salga nada. Es verdad que los medios israelíes tienen censura militar y si el ejército, digamos, impone que no se puede hablar de esa cuestión, pues no se va a hablar. Eso es algo que se cumple bastante a rajatabla. Pero es que es muy difícil sin esa confirmación por parte de los israelíes comentar nada a este respecto. También, pues bueno, evidentemente si no le vemos durante los próximos días, Halevi hace bastantes ruedas de prensa, habla bastante. Eso sí que podría indicar algo. Pero ahora de manera inmediata no se puede hablar de la situación de Herzi Halevi. Sobre el número de bajas, como he dicho, el número oficial ahora mismo que hay sobre la mesa son 4 muertos y 67 heridos. Veremos cómo se desarrolla ese número que hay ahora mismo, que es el único oficial que tenemos, y los rumores yo ahora mismo no les daría más fiabilidad. Sí, bueno, también como dice Clausewitz, yo dudo que ese hombre estuviera allí. Si no voy mal, fueron 2 drones, no solo uno, pero no estoy 100% seguro. Sí, estamos hablando del ataque a la base militar israelí.
A ver, ¿qué más preguntas habéis hecho? Hungría apoya a Israel de forma activa. De forma activa entiendo enviando armamento. Es que claro, hay que tener en cuenta que Israel no importa tanto armamento. Israel exporta más que importa armamento. Pero, por ejemplo, aquí sí que hay una gráfica importante, que es la ayuda militar que ha enviado Israel, Estados Unidos a Israel. Como veis, hay un incremento enorme en esta guerra. Estamos viendo 17,9 miles de millones. En inglés, billones. En castellano es miles de millones, ¿vale? Es una cifra sin precedentes, como se ve claramente en el gráfico, enorme. Y evidentemente, sin ese apoyo militar de Estados Unidos, Israel no podría sostener este esfuerzo de guerra. Eso es así. Ahora, Israel, salvo de Estados Unidos y de Alemania, no recibe tanta ayuda militar extranjera ni necesita tanta ayuda militar por parte, digamos, de países como Hungría o países, digamos, fuentes secundarias. Salvo Estados Unidos y Alemania, Israel, después el resto de su producción es doméstica. En el caso de Estados Unidos, lo que recibe principalmente son misiles de distinto tipo y la Fuerza Aérea, básicamente F-16, F-22, F-35. Principalmente porque Estados Unidos siempre ha intentado que Israel participe, digamos, que coopere en la producción de ese tipo de armamento y que no cree su propia industria aérea, para que no haga competencia. Porque Israel tendría la capacidad, por el nivel tecnológico, de hacer competencia en ese ámbito, de crear, digamos, aparatos, plataformas aéreas digamos, de una sofisticación lo suficiente buena para competir en el mercado con Estados Unidos, y es algo que Estados Unidos quiere evitar. Por lo tanto, Estados Unidos, digamos, se compromete a financiar eso, a mantener el envío de ese tipo de armamento de mayormente puntero, ¿no? Y Israel se queda fuera de ese mercado. Mientras que por el otro lado, Alemania, por ejemplo, provee de lo que es la fuerza naval. Submarinos, por ejemplo, los submarinos diésel, son todos alemanes. Un país de 7 millones de personas puede hacer eso. ¿Eso el qué? ¿Tener una industria militar tan potente? Sí, por supuesto. Inglaterra tercero, cierto. Inglaterra también tiene, sobre todo más por ejemplo, en sistemas más de tecnología avanzada, de nuevo, y no tanto, por ejemplo, pues municiones o carros de combate o cosas de ese tipo. Esa producción es más propia de Israel. Pero Inglaterra sí que también provee de algún armamento. Italia también en menor medida, en temas navales, igual que Alemania. E Inglaterra, pues también en, digamos, misiles o ciertas tecnologías más de guiado y de ese tipo de cosas.